Amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro video, otra recomendación de herramienta eléctrica. En esta ocasión seguimos con el buen Adrian haciendo videos técnico especializado a nivel Latinoamérica de la marca Elite. Vamos a mostrar dos equipos, MP180 y MP220. Son plantas de soldar multiprocesos, pero la vamos a ver a detalle. Bien, y a detalle me refiero es que vamos a explicar todo el panel para que ustedes puedan identificar, pues bueno, qué parámetros pueden ocupar, qué tipo de gas, qué tipo de salida, qué tipo de microalambre, todo esto. Nos vamos a enfocar en poder soldar y darle la explicación mediante la antorcha de microalambre. Les quiero comentar que estas plantas de soldar 180 amperes, 200 amperes. Son multiprocesos, tienen la habilidad de poder soldar con electrodo, con TIG y con microalambre. Que en electrodo estas plantas de soldar te pueden soldar 60-13, 70-18, 60-10, 60-11, inoxidable en electrodo y 40-43 que es aluminio en electrodo. En microalambre puedes soldar desde 0.023, 0.030, 0.035 y 0.040. Bueno, si tú compras tu antorcha de TIG por aparte, bueno, pues te puede hacer unos trabajos mediante TIG en inoxidable. Pero la demostración que vamos a hacer principalmente es en microalambre. Adrian, comenzamos. ¿Qué vamos a empezar a explicar aquí en el panel a la gente? ¿Con qué empezamos? Bueno, primero que todo tenemos dos equipos del mismo proceso, o sea, la misma especialidad. Lo que cambia es que este equipo es de 180 amperios y este equipo es de 220 amperios. Ambos son 110 y 220 voltios monofásicos. La idea del día de hoy es explicar este panel frontal, qué nos ofrece, qué tecnología nos ofrece a los clientes para poder aplicar soldadura de microalambre, electrodo revestido y proceso TIG. Entonces, para empezar, este equipo aquí tiene para seleccionar los procesos. Si yo selecciono el proceso de electrodo manual revestido, el equipo me va a brindar 180 amperios en 220 voltios monofásicos y en 120 voltios nos brinda 130 amperios. Entonces puedo trabajar en 220, un octavo sin ningún problema, y por el voltaje en vacío que tiene el equipo puede trabajar cualquier tipo de referencia o nomenclatura de electrodo. Y tengo la opción para poder modificar el arranque en caliente. ¿Qué quiere decir el arranque en caliente? Aquí tenemos un símbolo, vemos donde una línea sube, se mantiene y luego baja. Eso quiere decir que en el momento en que yo selecciono el amperaje, por ejemplo, si selecciono 90 amperios y aquí le programo el número 5, me va a subir en un 50% o me va a elevar en un 50% el amperaje y luego lo va a mantener durante 2 segundos y lo regresa nuevamente a 90 amperios. Esta tecnología es muy buena para cuando uno va a trabajar electrodo 70-18 al momento de realizar un empalme para hacerlo en caliente o iniciar el arco de una manera mucho más fácil. Cuando los equipos no tienen esta tecnología, pues es un poco más complicado iniciar el arco en el proceso MMA. Ahora, en el proceso TIG solamente tenemos el amperaje, no nos ofrece más nada, y tenemos la ignición del arco por TIG Lift Arc. ¿Qué significa eso? Que yo con tan solo tocando una sola vez la pieza, levanto, le doy la longitud de arco correcto y se debe generar un arco estable de manera inmediata. Si lo paso a este símbolo, que es una manito, quiere decir que tengo habilitados los procesos de microalambre, pero de forma manual. Significa que tengo la velocidad totalmente independiente del voltaje. No me enlaza el voltaje, quiere decir que no está en modo sinérgico. Pero aparte de eso me puede ofrecer la tecnología 2 tiempos y 4 tiempos. ¿Qué significa la tecnología 2 tiempos? Que cuando yo tengo la antorcha y voy a empezar a trabajar, yo debo gatillar para que salga el alambre, pero para que el alambre siga saliendo debo mantener gatillado este botón. Si yo por X motivo lo suelto, pues para la salida de alambre. Si yo lo pongo en 4 tiempos, entonces yo selecciono o presiono el botón, sale el alambre, pero para que pueda seguir saliendo el alambre solo,
debo hacer arco. Si no hago arco, entonces el equipo no sensa un arco eléctrico y para. Pero la idea es que se presiona, se suelta, el equipo sigue soldando solo sin presionar este botón, y cuando vaya a terminar de soldar, gatillo de nuevo y suelto. Entonces son 4 momentos. Para evitar estar gatillando la antorcha, para sacar el alambre cuando se monta el rollo de alambre, el equipo trae este botón aquí habilitado. Si se dan cuenta, pues tiene un símbolo de 2 círculos y en el medio hay una flecha, y eso es para sacar el alambre sin necesidad de hundir el botón de la antorcha. Entonces miren, aquí presionamos y sale el alambre sin necesidad de presionar el botón de la antorcha. Si deseo saber si tengo un buen caudal de flujo de salida del gas, si lo voy a trabajar con gas, presiono aquí en este botón, y aquí en el flujómetro o manómetro me va a mostrar cuánto tiene de contenido el tanque y de salida de flujo de gas. En este momento vamos a trabajar con un alambre tubular, pues este alambre no necesita protección gaseosa, pero de este lado con la MP220 sí tenemos un rollo de alambre sólido y necesitamos un gas protector. En ese caso vamos a utilizar una mezcla 75-25, quiere decir que el 75% de argón y 25% de CO2. Entonces cuando vamos a trabajar con mezcla, nos vamos aquí a estas opciones que están aquí y seleccionamos el tipo de gas o metal que vamos a trabajar. Pero para poder seleccionar esto, debo ubicar el equipo en modo sinérgico, en modo semiautomático, pero modo sinérgico. Antes de explicar lo de los tipos de gases, pues la sinergia, para que ustedes estén enterados, es el mismo proceso de microalambre, solo que es como una ayuda para aquel cliente que no tenga mucho conocimiento sobre este proceso. Tan solo mueve la velocidad de salida de alambre y el equipo se encarga de buscar un voltaje automático. Si de pronto el cliente siente que necesita un poco más de voltaje o menos calor en el alambre porque lo está perjudicando, lo puede modificar aquí en esta pequeña ayuda que trae el equipo. Serían 3 voltios hacia abajo y 3 voltios hacia arriba. Ahora mismo, si yo muevo la velocidad de alambre, no me muestra cuál sería el voltaje automático, porque él me lo muestra cuando ya estamos aplicando soldadura. Pero entonces el cliente tiene la facilidad de que mueve la velocidad y el equipo pues le busca el voltaje de una forma automática, y si necesitas quitarle voltaje se lo quita, si necesitas aumentarlo aumenta, pero eso no va a descompensar la velocidad de salida de alambre. Cuando estamos manejando el sinérgico, pues también tenemos la tecnología 2 tiempos, 4 tiempos, pero el equipo habilita 2 opciones más. Sería el tipo de gas o metal y el diámetro de rollo de alambre. Entonces en este caso, si selecciono para trabajar con CO2 al 100% puro, quiere decir que tengo una velocidad máximo de 13.0. Y si selecciono para trabajar C25, aquí indica que voy a trabajar con una mezcla. No significa que solamente voy a trabajar mezcla 75-25. Cualquier tipo de gas que sea una mezcla, lo selecciono en esta opción. Aquí es un claro ejemplo que nos está diciendo que si voy a trabajar 75-25, lo puedo seleccionar aquí. Pero si tengo un gas 98-2, 80-20, lo puedo seleccionar aquí también en esta opción. Si sigo bajando, aquí me indica que es para trabajar FluxCore, por eso trae las siglas FC. Y aquí es para trabajar aluminio. Cabe aclarar que en el aluminio necesitamos argón 100% puro. A medida que yo voy escogiendo el gas, el equipo me va a habilitar y me va a recomendar unos diámetros de alambre para ese tipo de gas que yo quiero trabajar. Entonces en este caso voy a trabajar con CO2 al 100% puro y el equipo me está indicando que puedo trabajar alambres de 0,6 milímetros, 0.8 milímetros y 0.9 milímetros. El de 1 milímetro no da la opción. No da la opción, mas no quiere decir que no lo pueda hacer. O sea, el equipo sí lo puede hacer. Lo que pasa es que te está recomendando hasta este diámetro para que respete los ciclos de trabajo del equipo. Como cuando estamos trabajando con mezcla, nos permite diámetro de 0,6 milímetros, 0.8 milímetros y 0.9 milímetros.
Cuando trabajamos con flux core nos permite desde 0.8, 0.9 y hasta 1 milímetro. Y cuando vamos a trabajar aluminio nos permite 0.8 y 0.9 milímetros. Con el aluminio, pues si tenemos un rollo de alambre de 1 milímetro, lo podemos trabajar, solo que les recomendaría que con la punta de contacto, que es esta pieza que tenemos aquí, para el caso del aluminio, utilicen un diámetro mayor al alambre que vayan a utilizar en el aluminio. ¿Para qué? Para cuando se dilate no se cierre y pues no les obstruya la salida del alambre. Y cuando tengan este desperdicio de alambre, para no cortarlo y no desperdiciar el electrodo o el microalambre, lo que hacemos es que destapamos el equipo. Los procesos semiautomáticos se caracterizan porque tienen un motor de arrastre y hay dos rodillos que están presionando el alambre, que es el que hace que salga. Entonces, para no desperdiciar ese alambre, lo que vamos a hacer es devolverlo. Perfectamente explicada toda la información técnica. Ahora que estamos en el proceso aquí de aluminio, tenemos que indicarle a la gente que tiene que cambiar dos cosas en su máquina, que es el liner interno de la antorcha y los rodillos. ¿Es correcto? Sí, para aluminio pues se necesita un rodillo que tenga una canal de forma en U para evitar de que se reviente el alambre, porque los rollos de aluminio pues son un poco más maleables y se tienden a partir un poco más rápido que los alambres sólidos, como un alambre sólido ER70 raya 6 para acero al carbono. También es necesario lo que tú me dices sobre el liner. Aunque la antorcha sea corta, lo idóneo, lo ideal es cambiar el liner. El liner sería un túnel de plástico que va por dentro internamente de la antorcha, para que el alambre de aluminio pueda recorrer mucho más fácil y no tenga ningún tipo de obstáculo. Okay. ¿Y qué pasa si no se cambia? Es eso, ¿no? ¿Se traba la salida del alambre principalmente? Sí, con el de grafito, con el de la guaya, pues como ella tiene unas hendiduras, a lo que va recorriendo el alambre, él se va desgastando poco a poco hasta que ya se revienta y pues ahí se crea un obstáculo. Toca sacar el alambre, se desperdicia ese alambre que está dentro de la antorcha y pues es bastante molestoso para el soldador estar cambiando eso a cada instante. Bien. Ahora, estábamos mostrando las capacidades en cuestión. De este lado está la selección de el tipo de oxígeno, que puede ser 100%. Aquí hay mezcla, aquí hay flux core. Y acá de repente nos da las capacidades del microalambre. Pero ¿cómo podemos indicarle a la gente cómo sacar el equivalente? Un ejemplo, aquí en México la gente conoce mucho 0.035, 0.030, 0.040. ¿En qué equivalencia o cómo o qué datos le damos o qué fórmula le damos a la gente para que sepa a qué se refiere estos números? Ok, para que puedan entender cuánto equivale esto en pulgada o viceversa, hay que hacer una pequeña conversión que no es muy difícil. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es 1 milímetro en pulgadas, ya sabemos la mayoría que en pulgadas sería 0.040. Para yo pasarlo a milímetro, lo debo multiplicar por 25.4 milímetros. Entonces aquí me está indicando que es un alambre de diámetro de 1.0 milímetros, aquí como lo indica el panel frontal. Pero si voy a hacer la conversión de un alambre de 0.035, también lo debo multiplicar por 25.4. O sea, siempre lo vamos a multiplicar por 25.4. Que es la pulgada en milímetros. Exactamente. Pero nos está indicando que nos da 0.88 milímetros. Como en este caso, después del punto, el segundo número se pasa de 5, le suma 1 al anterior. Entonces, por eso aquí el panel muestra 0.9 milímetros. Correcto. Entonces, esto sería lo redondeado y esto sería la realidad. Pero para que se nos haga más fácil en la industria de la soldadura, pues lo redondeamos y listo. Aquí sería 0.030 multiplicado por 25.4, nos da 0.76, le suma 1 al anterior y queda 0.8 milímetros. Y en el caso de 0.6 milímetros sería 0.023 por 25.4,
0,58, el segundo número se pasa de 5, le suma 1 al anterior y por eso el panel del equipo lo muestra en 0,6 milímetros. Adicional a esto, cuando vayan a comprar un equipo multipropósito o multiproceso, tienen que tener en cuenta una cosa, que el equipo por fuera traiga este cable o lo traiga de forma interna. Algunos equipos lo traen interno con un cable o con una platina. En el caso de este modelo de la MP180 y la MP220 traen un cable de forma externa y esto indica la polaridad de la antorcha. Si yo ubico este cable en positivo, entonces la antorcha queda cargada positivamente, y si lo pongo en negativo, también va a quedar cargada negativamente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en estos momentos estamos utilizando un alambre tubular autoprotegido, referencia E71T-GS, y este alambre exige de que la antorcha esté en polaridad negativa. Si el equipo no tiene la capacidad de poner la antorcha en negativo, entonces no va a poder soldar alambres autoprotegidos. Solamente alambres que requieran de protección gaseosa. Cuando voy a trabajar en polaridad positiva, es para alambres que necesitan protección gaseosa, y cuando voy a trabajar en polaridad negativa, es para alambres autoprotegidos que no necesitan protección gaseosa. Vamos a comenzar a hacer algunas pruebas y obviamente, bueno, pues está el equipo. Ya hablamos de la conexión de las polaridades de la antorcha y bueno, pues siempre se necesita para, en estos casos, vamos a trabajar ahora con, tenemos una mezcla, ¿no? Entonces lo vamos a poner en C25 porque ya explicamos que es una mezcla. Necesitas solamente tu flujómetro. Está conectada a la pinza de tierra. Tenemos ya por aquí unas placas. Vamos a trabajar en acero al carbón y listo, vamos a comenzar las pruebas, Adrián. Ok, pero en este equipo tenemos el rollo de alambre autoprotegido. Entonces ahora primero vamos a hacer la prueba autoprotegido y luego pasamos a hacer la prueba con gas. Entonces para autoprotegido, lo primero que debo de tener en cuenta es que este cable esté en negativo, la pinzamasa en positivo, tecnología 2 tiempos, modo sinérgico, y lo vamos a poner en modo flux core porque vamos a trabajar un alambre tubular. Escogemos el tipo de diámetro de alambre, que sería 0.9 milímetros, y antes de realizar la prueba es indispensable limpiar el metal base que yo voy a soldar. Listo, en esta junta 2F plano horizontal vamos a aplicar el tema de alambre tubular flux core, y de este lado, en esta junta traslape, vamos a aplicar la soldadura semiautomática MAC. Se llama MAC, y aprovecho este momento para explicar algo sobre ese tema de GMAW y FCAW. El GMAW significa Gas Metal Arc Welding, soldadura semiautomática con un gas protector. De ese nombre se desprenden dos procesos, que es el proceso MIG y el proceso MAC. ¿Cuándo es MAC? Cuando se está trabajando con un gas 100% CO2 o se está trabajando con una mezcla, pero hay un porcentaje de ese CO2. Y cuando es MIG es cuando el gas que se está utilizando es al 100% un gas noble. Ahora, el FSAW, que es el Flux Core Arc Welding, también nacen dos procesos que se llama el Self Shield y el Gas Shield. El Self son los alambres autoprotegidos que necesitan ser soldados en polaridad negativa y que no necesitan ningún tipo de protección gaseosa. Y el grupo de los alambres tubulares Gas Shield son los alambres que necesitan un gas protector y necesitan ser soldados en polaridad positiva. Como podemos ver, este tipo de soldadura con gas o sin gas nos crea una escoria como si estuviésemos soldando con electrodo manual revestido.
El beneficio de utilizar un alambre de manera continua es que podría soldar de un punto A a un punto B de forma continua sin parar. O sea, no me limita a la distancia que yo desee soldar. Para evitar este tipo de contaminación en los consumibles, se utiliza un gel o un spray antiadherente para evitar que se pegue la salpicadura en los consumibles de la antorcha. Aquí podemos ver la apariencia del cordón. Todavía queda un poco de suciedad. Se podría retirar con una grata. No la tenemos disponible en estos momentos, pero más o menos pudimos hacer la limpieza con el cepillo metálico. Entonces pueden ver que la ventaja es que se puede soldar al aire libre y de que si hay una turbulencia de aire o brisa, pues no nos perjudica porque el mismo alambre se autoprotege. ¿Sí? Son los famosos alambres Inner Shield, los autoprotegidos. Ahora vamos a pasar a hacer una prueba en una placa tipo de junta traslape, pero ya lo vamos a hacer con proceso MAC, porque estamos utilizando una mezcla 75-25, 75% argón y 25% de CO2. Esta soldadura que se va a aplicar no genera escoria. También se puede soldar de forma continua de un punto A a un punto B, pero hay que tener cuidado con las turbulencias de aire o brisa, porque si se lleva el gas, pues nos va a crear porosidad y no vamos a poder soldar bien. Bueno, ahora vamos a soldar. Ya hicimos las pruebas con el de 180 amperios. Aquí tenemos el equipo de 220 amperios. Y de pronto se preguntarán por qué dos modelos de equipo que pues la diferencia en amperaje no es mucha y ofrecen la misma tecnología. Y es que mientras la MP 180 es un equipo dual volt, la MP 220 es un equipo autovolt. Quiere decir que tiene el beneficio que regula los picos de voltaje desde mínimo 95 voltios hasta máximo 260 voltios. Dentro de ese rango de voltaje, la variación de voltaje pues no le afecta al equipo. Por ende, motivo vale un poco más y es otro modelo un poco diferente a la MP 180. Ahora mismo vamos a realizar las pruebas con un alambre sólido para acero de carbono, referencia ER70S raya 6, de diámetro de 0,9 milímetros, equivalente a pulgada a 0.035 milésimas de pulgada. Y vamos a utilizar la misma antorcha. Ingresa el alambre. Aquí el alambre está un poco doblado. Para que no nos vaya a molestar en el transcurso de toda la antorcha, vamos a cortar la punta. Y así no se va a obstruir o tener un obstáculo. Esta antorcha no hay necesidad de ajustarla tanto, porque podemos dañar los pines de la antorcha. Y como vamos a trabajar un alambre con gas protector, este alambre por su referencia necesita polaridad positiva y la pinza masa se iría aquí en el negativo. Vamos a conectar el equipo a 220 voltios monofásico. Ok, entonces para sacar el alambre vamos a quitar la tobera y la punta de contacto para que no nos vaya a molestar en la salida del alambre. Y luego presionamos este botón para que salga el alambre sin necesidad de gatillar la antorcha. Como vamos a trabajar ahora sí con un gas protector, pues sí o sí es necesario la tobera, que la función de ella es que salga el gas por el difusor, por estos agujeros, pero para que no se vaya en todas las direcciones, pues se pone esta tobera para que salga por aquí y proteja el charco de fusión. Ahora mismo tenemos un poco de brisa. Lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar un poquito más la salida de flujo del gas para que la brisa no nos afecte tanto. Por norma, cuando se va a soldar con el gas, por norma, debería ser 25 litros por minuto. Lo voy a aumentar a 30 o a 35 para que la brisa no nos afecte tanto. Listo, entonces vamos a realizar la soldadura traslape. Indispensable en este proceso la limpieza. Como pueden ver, está limpio el metal de abajo con el superior de arriba. Y antes de iniciar debo asegurarme que el alambre esté cortado. Si yo por algún motivo llego a soldar
y genera un arco. Y voy a reiniciar a soldar de nuevo. Aquí esta punta yo la tengo que cortar. Esta punta quemada y esta pequeña bolita que queda ahí yo la debo cortar para iniciar a soldar y para hacer un empalme de soldadura. Entonces corto esto y vamos a realizar la aplicación. Cuando termino de aplicar el cordón de soldadura, no puedo despegar la tobera enseguida. Debo dejarla ahí para que el pop gas que tiene el equipo de 2 a 3 segundos pueda seguir protegiendo el cordón de soldadura aun cuando estoy terminándola. Un cordón de soldadura mucho más limpio, no genera escoria y pues esa es una de las grandes ventajas que tiene este proceso, y puede generar unos voltajes de calor al alambre mucho más bajos que los alambres tubulares, y se podrían soldar calibres todavía aún más delgados. Y si el equipo, pues este equipo no tiene arco pulsado, pero también contamos con equipos con arco pulsado que pueden controlar mucho más el calor hacia el metal base. Aquí podemos ver la diferencia de un alambre sólido para acero al carbono, no genera escoria, y aquí tenemos un alambre tubular de Fluxcore que pues no genera escoria. En realidad no queda así, pero nos dificulta un poco quitar la escoria, necesitamos la ayuda de una pulidora, y en cambio acá pues no necesitamos la ayuda de una pulidora. Amigos, ahí quedó la información. ¿Qué tal el pulso del buen Adrián? La verdad es que es un máster a nivel Latinoamérica. Les presumo que él está un tiempo acá con nosotros. Él ha participado en muchos concursos de soldadura. Él capacita a nivel Latinoamérica a varios demostradores. Y bueno, es experto técnico de la marca. La recomendación es que siempre vean y sepan las capacidades de sus equipos. Este video fue enfocado un poco más a microalambre para que sepas qué puede hacer este equipo, y obviamente te puede soldar TIG y también te puede soldar electrodo. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ahí está la información. Chequenla, chequen la información, y pues nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir haciendo algunos videos con Adrián. Déjanos un comentario y comparte el video. ¡Nos vemos!